Ahora abordemos la otra vertiente de la crisis, la que tiene que ver con la intervención de los jefes militares, porque fue el otro gran foco de conflicto que hace tambalear la República. Como vimos anteriormente, este proceso de poder militar tiene que ver con las nuevas lealtades que se generaron entre los generales exitosos y sus legiones. Las consecuencias de este proceso de cambio de lealtades se evidencian en las diferentes guerras civiles que tuvieron lugar en el siglo I a.C. Paradójicamente, esto se da en el momento de mayor esplendor militar. Con la destrucción de Cartago y Corinto, Roma había aniquilado a sus rivales más antiguos, ricos y poderosos del mundo mediterráneo. Sin embargo, muchos historiadores coinciden en que este punto también fue el inicio del colapso de la República. En este sentido, podemos decir que el miedo al enemigo había sido bueno para Roma, ya que, sin ninguna amenaza externa significativa, en palabras de los propios romanos, el sendero de la virtud fue abandonado por el de la corrupción. Al examinar este período, los historiadores romanos lamentaban la gradual destrucción de la política pacífica, ya que las prácticas y convenciones políticas de la República se descompusieron una a una, hasta que las espadas, los garrotes y los disturbios reemplazaron a las urnas, y unos cuantos individuos de enorme poder, riqueza y respaldo militar acabaron dominando al Estado. La Primera Guerra Civil fue el primero de los grandes conflictos militares políticos de la República Romana, ocurrida durante el siglo I a.C. Tuvo lugar cuando los líderes de dos facciones enfrentadas en el Senado, Cayo Mario y Sila respectivamente, compitieron por el poder en las elecciones de las magistraturas. Cayo Mario, quien lideró los reclamos de la plebe, como un cónsul había logrado aprobar la ley de profesionalización del ejército en el año 104 a.C. Antes de esta ley, los soldados eran todos los ciudadanos que abandonaban sus trabajos para acudir al servicio militar y servir en la guerra. Luego volvían al campo empobrecidos. Cayo Mario propuso el reclutamiento voluntario a cambio de un pago. Entonces, con esta profesionalización del ejército, pasamos del soldado campesino al soldado profesional. Ahora, la oligarquía propuso como cónsul al general Lucio Sila, en oposición a Cayo Mario, lo cual originó un enfrentamiento armado civil entre los seguidores de ambos líderes. Sila marchó sobre Roma con sus legiones, reprimió al bando de Mario Cayo y en el 82 a.C. se estableció como dictador. Escuchemos bien esto. Un general romano dirigiendo sus ejércitos, también romanos, contra la propia Roma. Es la primera vez que pasaba. Sila fue entonces el primer dictador en el sentido moderno del término. En la unidad anterior habíamos conocido a los dictadores griegos y establecido las diferencias con el concepto moderno de dictador. Pues bien, este concepto moderno que designa a esta particular versión del poder político es uno de los legados de Roma. Una vez que tomó Roma a la fuerza con sus ejércitos, Sila construyó su propia elección como dictador para legislar y restaurar el orden en la República. La dictadura no era desconocida, era un viejo cargo de emergencia que dotaba de poder exclusivo a un individuo durante un tiempo determinado en función de una crisis. Pero la dictadura de Sila fue diferente en dos aspectos. Primero, no se le había impuesto ningún límite de tiempo. Y segundo, se le otorgaban vastos e ilimitados poderes para promulgar o rechazar leyes, con garantía de inmunidad ante las acusaciones. Y Sila los utilizó
para darle más poder a sus aliados en el Senado y para limitar el poder de los tribunos de la plebe y de las asambleas populares. Paralelamente, asesinó a sus enemigos en una sangrienta purga política que se extendió por toda la República. También derogó algunas de las medidas populares, entre ellas la ración de grano subvencionada. Finalmente, Sila renunció a su cargo y se retiró de la vida pública. Sus reformas no perduraron y tampoco impidieron la profundización de la crisis de la República.